Espero que no sea tan complicado, ya que es lo que, bueno, han visto, ¿cierto? Desde circuito uno. Me imagino, creo que en señales también se veía. En señales se veía, bueno, transformada de Fourier y Laplace. Así que, para este caso, quiero que esta parte sea rápida. No quiero que nos peguemos acá. Partamos por el A. Tenemos que A, que es un campo vectorial, está dado por esto de acá. Ahora, lo que yo no sé si el profe prefiere que ustedes escriban o trabajen en el equivalente de Euler o prefiere que lo hagan con respecto al equivalente clásico. Un poco más sencillo. Recordemos que los números imaginarios, por ejemplo, digamos que tenemos un x más un ji, que este es el número imaginario, porque digo no, número imaginario z es un x más ji. Recordemos que esto podemos escribirlo de manera factorial con respecto a un R y a un Euler, ¿sí? Y el desfase. Aquí creo que el menos está de más. ¿Dónde está la coma? Ahí está. Bien, ahí sí. J, teta. En este caso, teta corresponde al desfase o al ángulo que hay entre aquí. Así que aquí, bueno, esto es relativamente similar a lo que son los vectores. El R, por así decirlo, es una especie de cálculo de magnitud. Y el teta es una especie de cálculo de ángulo de elevación, ¿sí? Con el da tangente a la menos 1 del y y el x. Por lo tanto, de acá también tenemos el equivalente, que también es el que se ocupa harto en circuitos, donde tenemos que el R y escribimos solamente el desfase, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que yo no sé si el profe admite cualquiera de los dos, no sé con la clase con cuál habrá pasado, si me pueden contestar. Lo pasó con lo de Euler, Ya. Ah, sí, creo que sí lo habéis con dicho, perdón. sí. Trabajemos con eso nomás, entonces, con el Euler, pero en realidad ustedes saben que es lo mismo y si a ustedes les acomoda más trabajar aquí, háganlo, ¿sí? Después, por último, el resultado exprésenlo como un Euler. Bien, eh, bien. Tenemos entonces que el A, vamos a determinar la parte real de A, y porque vamos a definir de esa forma el fasor. Entonces, la parte real de este término de acá para el equivalente de esto en su forma de con Euler, ¿cierto? Lo voy a escribir acá mejor al lado. Esto sería un 10, el Euler de J y todo lo que está acá adentro, ¿cierto? Que sería entonces, pero esta parte de acá lo voy a subir un poco. Entonces, esta parte de aquí, que va a ser el J, está relacionado a los valores que están dentro del coseno. Sería 10 elevado a 8t menos 10x más 60 grados. Ya, pues. Este término de acá, que va a ser el equivalente de este de acá. Ah, perdón, antes de eso, esto estaba en dirección de z, no se lo vaya a olvidar, porque esto es un campo vectorial en dirección de z. Vamos a determinar la parte real de esta expresión. Tenemos entonces 10 Euler J 10 elevado a 8t menos 10x más 60. Pero esta parte de aquí que corresponde justamente el W por T y toda esta parte de acá corresponde al desfase. Voy a hacer la separación entre ambas. Voy a obtener, esto está en Z, la parte real. Voy a hacer la separación por la propiedad de lo exponencial. Tengo el 10
por Euler de J 10 elevado a 8t y por Euler de J por 10 por X más 60 grados. Y todo esto está en la dirección de Z. ¿Sí? Bien, esta parte de acá va a quedar, lo voy a ordenar un poco, y va a tener 10 por el Euler J por 10x más 60. Esto lo voy a dejar expresado con respecto al Z. Y todo esto va a estar por esta expresión de acá. Entonces, recordemos que los fasores no dependen del tiempo. Toda esta expresión de acá es la expresión que depende del tiempo. El fasor solamente depende de una posición, que es lo que representa. Entonces, por definición, esta parte de acá es el fasor. Este resto de acá, que no depende del tiempo. Y como tengo que dejar expresado con respecto a mi componente y a mi amplitud, voy a decir que simplemente lo tomo y obvio o dejo afuera la expresión que depende del tiempo. Ahora, si ustedes están trabajando, ¿cierto? Un campo o están trabajando y van a pasar a la forma facial, recuerden que este elemento que está acá, que es el W, tienen que dejarlo guardado, por así decirlo. No es que lo guarden, a lo que voy es que tienen que tenerlo en mente, ¿cierto? Si ustedes después van a volver al dominio del tiempo. O si ustedes van a aplicar algunos operadores, como puede ser eh, el operador de no es división de derivada, sí, perdón. Recuerden que el operador de derivada en lo que sería trabajo como transformada de Fourier va a quedar expresado con respecto a eso. Después lo vamos a ver, ¿sí? Por si no se entendió o por si lo expliqué muy mal. Pero esta parte entonces va a corresponder al fasor. En el libro al menos la notación la hacen así, ¿sí? Para explicar qué es fasor. Ahora, otros profes también agregan un puntito abajo para indicar qué es fasor. Bien, voy a pasar al B. Dice que B tengo que expresarlo en su forma instantánea. Y el B, en este caso, es un fasor. Así que lo voy a escribir acá. Esto es 20J en dirección de X más 10 por Euler J2 pi X partido en 3. Y esto es la dirección de Y. Así que esto lo vamos a expresar en forma instantánea, o sea que dependa del tiempo. Esto va a ser igual a menos 20J, J, ¿cierto? X más 10 E y el mismo término que estaba al lado. Esto está en dirección de Y. A ver. Ya, pues. Este de acá, este elemento de acá, eh, si se fijan, si yo grafico esto en un plano real imaginario, lo voy a hacer acá al lado. Para ver si se logra entender. No es que sea tan complicado, pero prefiero hacerlo así. Digamos que este es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, este valor de acá, si yo lo dibujo una flecha, ¿cierto? ¿Qué me va a indicar? Va a indicar algo en esta dirección, ¿cierto? Están los menos imaginarios, en este punto de acá. Y en este caso, el ángulo es menos 90. Por lo tanto, voy a dejar expresado este término de acá en función de su valor en Euler, el cual sería 20 Euler de menos J 90.
por así decirlo. Voy a dejarlo expresado en radianes, como está el valor de acá al lado. Sería entonces pi medio. Esto está en dirección de x, más 10 por Euler J2pi partido en 3, x, dirección y tonco. Y vamos entonces a hacerlo de la manera inversa que en el caso anterior. Yo tengo que B va a ser igual a la parte real del campo armónico, donde tengo el Bs y tengo un Euler JWT, ¿cierto? Bien, en este caso yo no conozco cuánto vale el W, ¿cierto? Pero no importa, no nos va a afectar. Aquí vamos a tener que dejarlo expresado con respecto a este W. Así que este valor de acá va a quedar como 20 x más 10 Euler y todo esto por este componente de tiempo. Ahora yo aquí puedo, sin ningún problema, multiplicarlo, ¿cierto? Voy a escribirlo acá abajo. Parte real. Esto va a ser 20 JW por E JWT X más 10 EJWT X por la componente de tiempo por Y. Y como estoy calculando la parte real, voy a expresar este campo en función de coseno. Así que esto va a ser igual a 20 por coseno de WT menos pi medio, que sería el primer término. Esto está en la dirección de X más 10 coseno de WT más 2pi partido en 3. X, aquí creo que, parece que no me faltó un, no, estoy bien, estoy bien. Este caso X, y esto va a ser con Y. Y ahí estaría. Bien, bueno, esta parte de acá, si se fijan, está desfasado en 90, así que este término podrían escribirlo en función de 0, ¿sí? En eso no hay problema. Pero recuerden que si están aplicando el operador, tienen que o dejarlo todo en coseno, o si van a calcular el imaginario, dejar todo en seno. Generalmente se puede trabajar de las dos formas, pero elijan una, no las mezclen. Ahí van a tener error. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda con respecto a cuando multiplicaste el Euler JWT en la parte real del B. ¿Ya? ¿Esa siempre se multiplica por un Euler JWT? ¿O es de ¿Siempre las se fórmulas multiplica? que Sí, no? siempre. Es que, mira, a ver, podríamos revisarlo. Eh, a ver. Mira, lo que pasa es que según la teoría, si tú tienes tu... Imagínate que tenemos esto así. Tenemos un fasor que está acá, ¿cierto? Tiene una respectiva W, ¿cierto? Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Y aquí tengo, bueno, su ángulo. Bien, este fasor aparte tiene X e Y. ¿Ya? Vamos a decir que, como ya lo mencioné en realidad, esto es Z igual X más JY. Y eso puedo expresarlo como un R Euler J teta, ¿cierto? Y de la misma forma, esto tiene
esto sería igual a R coseno de W, de teta, más J seno de W. Digo de teta, perdón. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Ya esto, a ver, sí, estoy bien, estoy bien. Bien, lo que pasa con esto es que si yo considero ahora que mi teta corresponde a un WT más un desfase, lo que va a pasar con este término de acá es que va a quedar de esta forma, como un R por E J WT, ¿cierto? WT. Ah, ya. Y de aquí obtenemos que esto es R E J WT más por, perdón, L J phi, que en este caso es el desfase. Mm, Bueno, en este caso, si yo hago el cambio, ¿cierto? Aquí también va a quedar en función del cambio, ¿no? En ese caso esto va a quedar como coseno de WT más phi más J seno WT. mm. Ya es como estandarizarlo. Sí. Mm. Entonces, cuando uno, por ejemplo, si yo voy a definir la parte real de Z, defino entonces la parte real de este término que está acá. Este sería la parte real de R J WT más el phi, que es un desfase, y este término de acá es igual a este. Así que esto sería R Euler elevado a J desfase, ¿cierto? Por Euler JWT. Y si te fijas, esto es general. Y esto de acá es el fasor. Esto es el Ah, fasor, ya. que sería, por así decirlo, Z puntito. Y este término de acá, que Ujú. es el mismo que tú habéis preguntado, Sí, que sí, es sí. este, es general. Siempre va a estar cuando tú reconstruyes de esta forma. ¿Sí? Ah, Eso, a ya. eso me Ya, refería. ya, bueno, bueno. Ahí está la explicación. Gracias. Ya, ya pues voy a seguir con el siguiente ejercicio 2. Y aquí entramos directamente a los campos. Vamos a trabajar las ecuaciones de Maxwell acá. Insertar imagen. Ya, aquí dice que el campo eléctrico y el campo magnético en el espacio libre están dados por estas ecuaciones de acá, esta expresión. ¿Sí? Tengo el campo eléctrico eh, y el magnético. ¿Sí? En este caso, si se fijan, está dado en coordenadas cilíndricas. Me pide entonces determinar h sub 0 y beta, tal que se cumplan las ecuaciones de Maxwell. Bien, para este ejercicio lo primero que vamos a revisar, eh, con tal de, por así decirlo, dar como formalidad a la revisión, lo primero que vamos a hacer es expresar todo esto de forma fasorial. Así que, para el caso de E, el fasor, lo voy a escribir mejor con anotación del libro. ¿El profe le pone puntito o le pone el S? ¿Cómo lo hace? No me Le acuerdo. pone el Déjame buscar puntito, el cuaderno. le Ya, pone el puntito. ya, muchas gracias. Entonces, en el caso del campo eléctrico, vamos a tener que el término primero, bueno, ya saben, es la amplitud que tiene la onda, en este caso es 50 partido en ρ, y esto va a estar elevado a j beta por z, y todo está en dirección de phi. ¿Sí?
Esto de acá ya no creo que sea tan complicado, en realidad es súper, bueno, no es difícil, sí. Y en el caso de B, de H que diga, perdón, lo mismo, la amplitud, H sub 0 partido en ρ, por el Euler J BZ, y todo esto está con respecto a ρ. Lo primero que vamos a revisar es cómo van a quedar las ecuaciones de Maxwell para este caso. Se define que para el espacio libre, tenemos que la densidad la densidad de carga volumétrica tiene que ser igual a 0. La conductividad del medio tiene que ser igual a 0. La permitividad tiene que ser igual a la permitividad del vacío. Y la permeabilidad tiene que ser igual a la permeabilidad del vacío. Entonces, dados estos factores, vamos a revisar cada ecuación de Maxwell. Primero que todo, vamos a revisar la ley de Gauss de su forma general, ¿sí? No recordemos que en este curso, a diferencia creo que de electromagnetismo, revisamos esto con respecto a D, ¿cierto? Que es la densidad, de una manera mucho más general de hablar de campo eléctrico. Bueno, D sabemos que es igual a la permitividad, ¿cierto? En este caso, como solamente la permitividad del vacío, por el campo eléctrico. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Ya que no tengo, bueno, lo voy a escribir aquí, mejor lo escribo completo acá, antes de empezar. Esto de acá es igual a la densidad de carga del espacio, ¿cierto? Así que en este caso de acá, voy a tener que esto es la permitividad del vacío por el campo eléctrico, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí voy a tener que la divergencia del campo eléctrico tiene que ser igual a 0. Y para el caso armónico, aquí simplemente puedo trabajar con el E como fasor. Lo voy a dejar acá. Continuemos. Tenemos ahora la ecuación, la ley de Gauss, pero para el caso magnético tenemos que la divergencia de B tiene que ser igual a 0. Así que vamos a obtener algo similar. La divergencia de H como fasor va a ser igual a 0. Lo mismo de arriba, por si acaso. El B, bueno, lo voy a hacer, no, lo voy a hacer. Este de acá va a ser la permitividad del vacío por el H. Por lo tanto, esto va a ser la divergencia de H igual a 0. Y ahí estaría. Siguiente ley. La ley de Ampère. Tenemos que el rotacional del campo magnético tiene que ser igual a la densidad de carga, ¿cierto? Más, esto es la corriente de desplazamiento. Pero la densidad de carga, la densidad de corriente, perdón, la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Y este factor de acá, como es D, sabemos que es igual a permitividad del vacío por el campo eléctrico, y todo esto derivado con respecto al tiempo. Por lo tanto, este de acá es 0, porque para el espacio libre la conductividad es 0. Así que de acá, para poder pasar a la forma fasorial, tenemos el rotacional de H en forma de fasor. Y aquí fíjense, tenemos la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico.
¿Y cómo era el operador derivada en transformada de Fourier? ¿Se acuerdan? Si ustedes derivaban con respecto al tiempo y eso lo pasaban a transformada de Fourier. Aló, aló. ¿Laplace? Eh, ¿A qué te refieres con Laplace? O sea, no entendí la pregunta. ¿Cómo es el operador derivada en transformada de Fourier? ¿Ese? No, ese es Laplace. Recuerden que transformada de Fourier es JW y el Laplace es S, Ah, ¿cierto? ya, sí, sí. Entonces, cuando ustedes aplicaban derivada con respecto al tiempo, bueno, en el dominio del tiempo, y eso lo transformaban a dominio de la frecuencia con transformada de Fourier, ¿se acuerdan cómo quedaba la derivada? Bueno, si no, filo, es JW. En este caso sería la derivada, va a quedar como, bueno, primero que todo, la permitividad está afuera, y la derivada queda como JW del fasor de campo eléctrico. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, sí. No, sí, se entiende. Ya, gracias. Ya, pues, sigamos. La última, tenemos que la ley de Faraday, el rotacional del campo eléctrico va a ser igual a A menos la derivada con respecto al tiempo de la densidad de campo magnético. Así que esto de acá estamos en el espacio libre, así que esto va a quedar como permitividad al vacío. De esta manera. Y acá no tenemos nada más que aplicar. Lo mismo, esto lo voy a pasar a dominio de la frecuencia. Va a quedar que el rotacional del campo eléctrico como fasor. Esto es fasor también, todo acá es fasor. Va a ser igual a menos la permitividad del vacío por JWH. Ya, ya, ahora estoy grabando. Listo. Bueno, así que haré las ecuaciones. Ahora solamente resta empezar a hacer el trabajo bueno, correspondiente. Se tienen que cumplir las ecuaciones de Maxwell. Así que vamos a verificar que justamente se ocurran. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando las dos primeras leyes. Voy a escribir verificando. Tengo que la divergencia del fasor de campo eléctrico tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la divergencia, en este caso, esto está con respecto a coordenadas, bueno, esta de acá, como está coordenada cilíndrica, este de acá es componente de phi. Por lo tanto, la divergencia para la componente de phi es 1 partido en ρ por la derivada con respecto a phi. En este caso, de la componente phi. Esto de acá lo voy a borrar. Ahí está. Bien, ¿dónde está? Acá. El fasor. Bueno, si se fijan, no hay ningún término dentro de esto que dependa de phi, por lo tanto esto es de inmediato 0. ¿Para qué darle más vuelta? Ahora, en el caso de el campo magnético, se tiene que cumplir lo mismo, que es lo que está acá.
Así que probando, tengo que la divergencia de H va a ser igual a, este está con respecto a ρ, así que la divergencia con respecto a ρ va a ser 1 partido en ρ, la derivada con respecto a ρ, de H, ρ, fasor. Revisemos. Este sí depende de ρ, así que este vamos a tener que trabajarlo. Ah, no, esperen, faltó algo. Perdón. Aquí, para el caso de la divergencia, tiene que ser ρ por la componente. Sí, ahí está, por eso facilitó el ejercicio. Quiero corroborar esto. Voy a revisar el libro. Voy a pausar un poco. La divergencia para la componente en ρ, sí tengo que multiplicar la componente. Así que en ese caso, si yo multiplico la ρ al h, se me va a eliminar este ρ que está acá dividiendo. Por lo tanto, me va a dar 0. ¿Sí? Así que en este caso verifico las ecuaciones de Maxwell de esta forma. Así que para poder determinar, como me piden dos parámetros, me piden tanto el beta como el h, tengo que formar en dos ecuaciones. Aquí tengo un sistema de ecuación de segundo orden, dos incógnitas, dos ecuaciones, las cuales las voy a resolver utilizando la ley de Ampère y la ley de Faraday. Así que aquí en realidad el orden en que se resuelve en realidad da lo mismo como un sistema de ecuación. Bien, voy a aplicar la ley de Ampère. Esta me dice que el rotacional de H tiene que ser igual a JW permitividad del vacío por E. Así que el rotacional de H va a ser igual a, esto lo voy a hacer todo porque me lo tengo que aprender. Este de aquí. Bueno, tengo el libro abierto, así que rotacional con respecto a coordenadas. Acá está. 1 partido en ρ. Lo voy a dejar en la otra pantalla para poder copiarlo mejor. Bueno, en este caso sería 1 partido en ρ de, esto es un determinante de ρ por phi, z. Esto de acá es la divergencia, digo, la derivada parcial con respecto a ρ, esta es la derivada parcial con respecto a phi, derivada parcial con respecto a z. Esta de acá es mi componente en ρ, esta de acá, componente en ρ, componente en phi, componente en z. Pero acá tenemos solamente una componente que es la que está en ρ. Por lo tanto, este término de acá yo sé que es 0 de inmediato y este es 0 de inmediato. Así que esto me va a dar 1 partido en ρ de, si yo veo con respecto a ρ, me da 0. Así que el ρ lo voy a descartar al tiro. Si lo veo con respecto a phi, voy a obtener menos ρ por phi. Este derivado de esto es 0, menos derivada de z de AP, ¿cierto? Z de la componente en ρ de A.
más la componente en z de la derivada de ρ con respecto a esto es 0 menos derivada de phi derivada de la componente en ρ con respecto a phi. Pero revisando esto de acá, no hay nada que dependa de phi, por lo tanto este parámetro de acá de inmediato es 0. Solamente me va a quedar esta expresión de acá, este ρ con este ρ se van a simplificar. Voy a obtener entonces que el rotacional va a ser la derivada parcial de ρ, de la componente en ρ, con respecto a z. Y esto está en la dirección de phi. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, todo bien. Ya, ¿Sí, todo bueno, bien? ya. Igual no he hecho nada en otro mundo. Vamos a resolver entonces esa derivada. Esto es con respecto a z, por lo tanto, el término, que es justamente todo esto de acá. A ver si lo copio. Chuta, me equivoqué. ¿Qué pasó? Bueno, h lo voy a escribir nomás. Esto sería h sub 0 partido en ρ. Y creo que estará Euler. J. Yo escribí un B, pero en realidad un beta Z. A ver si ahí está bien. Ya, pues entonces esto me va a dar el h sub 0 no depende de Z, el ρ tampoco. Y la derivada de este sí depende de Z. La derivada entonces por regla en la cadena sería el Euler elevado a J beta por Z. Todo esto por J por beta. Y ahí estaría esa parte, ¿sí? Por lo tanto, voy a volver. Voy a anotarle aquí un numerito. Esto es 1, volviendo. Se borra. Volviendo a 1, que es esta ecuación. Tengo que h sub 0 ρ por Euler elevado a j beta por z por j por beta. Esto está en dirección de phi. Es igual a j por w por la permitividad del vacío por el fasor de campo eléctrico. Y el fasor de campo eléctrico es este. Y ahí me queda esa ecuación. Ahora voy a empezar a despejar alguna variable. A ver, ¿cuál me conviene? Bueno, primero que todo, este parámetro de acá es igual al de acá, así que esto yo lo puedo simplificar. 1, 1. Y no es necesario trabajarlo con respecto a las componentes, ya que en realidad ambas tienen la misma componente. Así que esto sería j beta phi, no, phi no, phi lo saqué, igual a j beta permitividad del vacío por 50 partido en ρ. Aquí también tengo más términos para poder, este de acá es 1, se simplifica con este, el j se simplifica con el j. ¿Qué obtengo? H sub 0 por beta igual a W Euler por 50.
No, Euler, perdón, no, el permitividad del vacío. Epsilon. Ya, o sea, teniendo hasta acá, ya tengo parte de las dos ecuaciones, pero como les mencioné, esto es un sistema de ecuación, requiere resolver la otra parte, que en este caso sería por la ley de Faraday. Así que vamos con la ley de Faraday. Voy a escribir acá para la segunda ecuación. Se cambió el color. Sería, esto es el rotacional de E es igual a, esto lo habíamos dejado en función, este de acá. Este es el fasor, menos JW, la permitividad del vacío, por el H. Así creo que lo hemos dejado expresado, sí. Ya, hay que hacer un trabajo similar acá. Voy a ver si puedo aligerar un poco con respecto a este de acá. Bueno, eso ya saben cómo se resuelve en realidad. El rotacional de E va a quedar como, a ver, lo tengo por acá, como un J beta 50 partido en ρ por Euler elevado a beta z, esto en dirección de ρ. Esta parte de acá es lo mismo, el mismo tratamiento que yo hice acá, ¿sí? Pero ahora en términos del tiempo lo quise simplificar. Pero ustedes pueden corroborarlo con respecto a la misma metodología, que en realidad es aplicar una divergencia a un producto cruz, un rotacional, perdón. Bien, esto de acá entonces va a ser igual J beta 50 ρ. Todo esto va a ser igual a este término de acá, que sería menos JW, permeabilidad al vacío, por H, que es esta expresión de acá. Así que aquí vamos a aplicar lo mismo. Vamos a simplificar. Este de acá se simplifica con este. Este ρ se simplifica con este ρ. Este J se simplifica con este J. Voy a obviar en realidad las componentes porque tienen la misma componentes, la misma dirección. Va a ser beta 50 y acá al lado va a ser igual a menos W por H. Por la permitividad del vacío. Ya, así que teniendo esto, bueno, con respecto a este término de acá, simplemente nos queda reemplazar. ¿Cómo lo podemos hacer? De este término de acá voy a despejar el beta. Beta va a ser igual a W por el epsilon por 50 partido en H sub 0. Y esto yo lo voy a llamar A, ya que ya ocupé los números, este va a ser B. Entonces, A en B vamos a obtener W por 50 por el epsilon partido en H sub 0 por 50 va a ser igual a menos W H sub 0 por la permitividad del vacío. A ver, ¿va todo bien?
Ya, este de acá era... Ya miren, aquí cometí un error en esta parte de acá. Este término de acá que es el... ¿Dónde? Acá. Esta divergencia, digo, este rotacional, faltó un menos. Esto de aquí va a obtener un valor que es negativo, ¿sí? Por lo tanto, dado ese valor negativo, aquí también vamos a tener un valor negativo y se van a simplificar los negativos, ¿sí? Perdón se me fue en realidad. Ya. Así que de acá voy a despejar. Voy a tener que h sub 0 al cuadrado va a ser igual a 50 al cuadrado, por los 50 que están acá, por la permitividad del vacío partido en la permeabilidad del vacío. Este de acá es un valor que se puede calcular, no lo voy a hacer ahora, pero obteniendo esto de acá, bueno, esto va a dar dos valores, que va a ser h igual a más menos, pasando, ¿cierto?, un operador raíz, más menos 50 por la raíz de epsilon partido en el mu sub 0. Esto de acá va a dar aproximadamente más o menos 0,1326. Bien, por el lado, obteniendo esto ya es sencillo determinar beta. Esa parte no lo voy a realizar ahora por el tiempo, pero beta tiene que dar aproximadamente más o menos 33,33 por 10 elevado a 3. Consulta, beta Sí, la calculaste con esa que le pusiste B, esa como formulita. ¿Esa? este beta, sí, o sea, o con Eh, este valor lo reemplazas, por ejemplo, acá y te va a dar, ¿En esa ecuación de arriba? En la sí, que hice ecuación B. Ah, ya, genial. esta. Se reemplaza acá, o bueno, en cualquiera de las dos, pues, en un sistema de ecuación. Tú puedes reemplazar Ah, este verdad. h acá o acá y lo vas a obtener, ¿sí? Ya. ¿Alguna duda con el ejercicio? No, ¿No? todo bien. No, sí, todo bien. Ya. Si no hay dudas, quedamos hasta acá. Nos faltó uno, pero ya no alcanzamos, así que ahí veo cómo lo puedo hacer. Ya. Si no hay dudas, quedamos hasta acá. Y Esteban, ¿tú tenías una duda de la tarea? Sí. Ya, mira.